Hola amigos, antes de seguir con el tema de la idea del fin del mundo y de cómo la secta de los testigos de Jehová maneja la información que moldea todas las percepciones que nosotros tenemos, hasta transformar estas ideas en los testigos de Jehová en que sean convicciones incuestionables, a mí se me ocurre que es tiempo de analizar el tema de las creencias, es decir, cómo se forjan las creencias, cómo nosotros las adquirimos y cómo nos afectan. Las creencias, es decir, lo que uno cree, lo que uno estima que es correcto, lo que uno piensa que es verdadero, que es real, que es apropiado, las cosas que son, o más bien la serie de valores que uno tiene para poder determinar que tal o cual acción está bien o está mal, todas estas cosas forman parte integral de lo que nosotros somos como seres humanos. Nos define como personas. Es decir, cada uno de nosotros como un individuo especial, irrepetible, es una persona que se define con estas creencias, pero al mismo tiempo nos permiten establecer ciertas ideas o ciertos patrones que nos hacen a nosotros también ser gregarios o pertenecer a una sociedad, pertenecer a un grupo y tener una afiliación. Nosotros somos animales sociales, por decirlo así. Nos gusta a nosotros definirnos, por supuesto, establecer dónde empiezo y termino yo, pero al mismo tiempo determinar cuáles son las características que nos hacen parte de un grupo, de poder decir cuál es mi rol en la sociedad. ¿Por qué es importante este rol en la sociedad? ¿Por qué es importante definirnos? Porque nosotros funcionamos con esas etiquetas. Es decir, las etiquetas que muchas veces nosotros nos ponemos nos permiten a nosotros actuar, nos permiten hasta modelar el modo en el cual nos comportamos según el momento o el ambiente en el que estamos nosotros interactuando, el entorno en el que nos toca a nosotros actuar, el ambiente que nos toca experimentar. Así podemos ser esto o aquello, podemos ser padres, hijos, vecinos, miembros de una nacionalidad, tener cierto género en particular, etc. Entonces, las creencias son muy importantes, forman parte de todo lo que es el bagaje de lo que somos. El punto es, ¿de dónde vienen estas convicciones que nos dicen que somos esto o aquello? ¿De dónde provienen? ¿Son ideas impuestas o han sido desarrolladas por nosotros? ¿Qué son las creencias? ¿Son acaso estas sinónimos de certezas? ¿Las creencias son sinónimos de verdad? Y aquí nosotros vemos que hay un problema, por lo menos es fácil percibirlo a este nivel, en que nosotros ahí nos estamos metiendo en arenas movedizas de la semántica y la filosofía. Porque acabo de forma descuidada, indiscriminada, he acabado de ocupar una serie de términos como verdad, certeza, creencia, convicción, idea, etc. Y estas palabras son términos que hay que definir primero antes de ser ocupados. Porque cada una de estas palabras determinan dónde están las interrelaciones y características entre unas y otras, y cuáles son las potencialidades que tiene una respecto de otra. Y ese es un problema. Creo que nosotros como personas comunes no tenemos el tiempo como para poder definir cada una de las cosas que tenemos que usar en el diario vivir, en nuestro lenguaje. Pero lo que sí nosotros podemos hacer en forma práctica, y es lo que yo pretendo hacer ahora, poder usar la intuición, el sentido común de lo que nos permite a nosotros determinar lo que podemos asumir como algo real o como algo verdadero. Estamos escuchando, por ejemplo, ahora música en particular, estoy yo sentado en un lugar en mi living, estoy hablándoles a ustedes, tengo ciertos equipos electrónicos a mi alrededor, el lugar en donde estoy tiene ciertos colores, ciertos aromas, etc. Estoy habitando
en cierta ciudad, en cierta parte del mundo, etc. Y todo esto es parte de mi realidad. Sin embargo, hay que entender que si nosotros vamos a analizar el tema de las ideas, tenemos que ir a algo un poco más profundo que lo que es inmediatamente evidente. Es decir, hay que tratar de poder ocupar las habilidades de raciocinio, porque vamos al fin y al cabo a analizar del tema y hablar del tema de las creencias y cómo éstas vienen a nosotros. Cuando nosotros nos aproximamos al tema, la primera intuición que nosotros sentimos es que en verdad nosotros podemos asumir o aprender la realidad. Voy a bajar un poquito la música. Aprender la realidad a partir de lo que perciben nuestros sentidos. Los 5 sentidos que aprendimos todos en el colegio, ¿no es verdad? El problema con los sentidos, si uno es muy, muy honesto, es que todo lo que nosotros nos rodea es en la práctica algo inconmensurable e infinito. Es cierto, alguien dirá como científico, un físico matemático, un astrobiólogo o un astrofísico más bien, nos diría, no, el universo tiene límites en realidad porque la teoría de relatividad espacial de Einstein indica que la gravedad crea ciertas bandas de gravedad que son esféricas o circulares. Por lo tanto, podemos decir de que el universo es curvo y tiene una curvatura que tiene ciertas características porque en las partes finales del espectro de las últimas estrellas percibidas se van orientando hacia el rojo, lo que indica de que están aumentando su velocidad en relación al punto de observación terrestre y bla, 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 y cuento, algo que es irrelevante muchas veces que nosotros no entendemos. No voy a ir a ese tipo de filtro que es tan certero, sino que simplemente voy a decir que el universo es tan vasto que en términos prácticos para nosotros el universo es infinito y nosotros extremadamente limitados, pequeños, temporales. Somos menos que el polvo que pesa en la balanza, como dice la Biblia en una poesía hebrea de hace muchos siglos atrás. Por lo tanto, ¿qué permiten percibir los 5 sentidos? Nos encontramos con una limitante, la primera de ellas, y es que los 5 sentidos solamente perciben una fracción de la realidad. Nuestro magnífico, impresionante, hermoso cerebro nos permite entender lo que hay en el mundo alrededor. Nos permite tener oídos para poder percibir, ver, ¿de verdad? Podemos oler, podemos sentir, podemos gustar. Pero lo que nosotros podemos ver es solamente una fracción del campo, el campo visual es solamente una fracción de la luz. El espectro visible es solamente una fracción ínfima de la luz. Podemos ver solamente los colores que están entre el rojo y el violeta, pero no podemos percibir ni ver nada que está bajo el rojo, con frecuencias de onda inferiores al rojo. No podemos ver el infrarrojo ni nada que está más abajo. Ni podemos ver longitudes de onda superiores al violeta. No podemos ver el ultravioleta ni nada de eso. Estamos limitados. Lo mismo pasa con los oídos, con el sentido del oído. Podemos percibir ciertas frecuencias a ciertas distancias. Lo mismo con los químicos que podemos oler o podemos gustar. Y lo mismo pasa también con los sentidos como el tacto. Nuestro propio cerebro tiene una barrera consciente que está en el hipotálamo, en donde el impulso nervioso que viene de todo lo que es el sistema nervioso periférico es capaz de filtrar a esa altura lo que pasa a la corteza que permite la conciencia de los sentidos de presión. No podemos sentir, por ejemplo, el roce de una mano, a menos que estemos enamorados. Como dice Rafael. Entonces, los sentidos son limitados. No podemos percibir toda la realidad. Pero aparte de eso, hay otro problema más. Una vez que nosotros hemos percibido los sentidos, con los sentidos lo que está alrededor, tenemos que pasar a la etapa de la interpretación.
la interpretación de los fenómenos que nuestro cerebro es capaz de percibir. Y esa percepción tiene un notable rasgo y un sesgo cultural. Todos nosotros estamos sesgados para poder interpretar los fenómenos que ocurren alrededor en base a la cultura que hemos adquirido. Todos nosotros somos capaces de poder interpretar lo que hay alrededor mediante la racionalización de herramientas que nosotros tenemos para poder juzgar y determinar qué es real o no. Por ejemplo, mirar un eclipse solar para una persona del siglo XXI y una persona del siglo III a.C., estoy absolutamente seguro que tiene distinta interpretación. Los dos seres humanos son capaces de entender que algo pasó con el Sol. Sin embargo, uno es capaz de interpretar lo que pasa de cierto modo y otro lo va a interpretar de otro modo. Esas dos interpretaciones de un fenómeno real están basadas en el bagaje cultural que tiene a mano el observador o el cerebro que está recibiendo ese estímulo. Esto nos hace entender de algún modo cómo es que nosotros obtenemos la información, cómo nosotros obtenemos la información no es algo que sea inmediatamente obvio. Durante muchos siglos nosotros hemos estado intrigados de cómo es que nosotros llegamos al desarrollo de las ideas y las creencias. Hay uno de los más célebres ejemplos históricos que trata de abordar el tema de la adquisición y el desarrollo de las ideas. Y por primera vez se expresa de un modo sistemático en uno de los más grandes pensadores de toda la historia de la humanidad, Platón. Platón pone en boca de uno de sus personajes principales, que fue su maestro, pero después él lo convierte en un personaje. No sabemos si el Platón histórico es el Sócrates histórico es quien habla, pero es el personaje con el cual Platón intenta dar sus enseñanzas o su razonamiento. Platón escribe una obra, la obra que se llama La República, que todavía puede ser encontrada fácilmente, y en el libro séptimo habla acerca de una parábola, una fábula que hoy día es muy conocida. Me imagino que usted también quizás ha tenido la opción de haber escuchado hablar de esto alguna vez. Es la parábola de la caverna. La parábola o la fábula de la caverna trata o intenta establecer cuáles son los métodos o mecanismos de adquisición del conocimiento. En esta fábula se dice más o menos así. Voy a tratar de recordarme, no me acuerdo exactamente cómo funciona, pero la idea general la tengo. Es algo así. Imagínese, dice Platón en boca de Sócrates, que hay una caverna. En esta caverna, obviamente las cavernas son oscuras, no tienen ventanas, algo cerrado. En esta caverna hay un grupo de hombres que están encadenados frente a un muro hecho por otros seres humanos, un muro artificial. Y en este muro artificial están encadenados una serie de seres humanos. Están ahí desde su nacimiento y están fijamente sujetos, de tal modo que no pueden girar hacia ninguna parte de su cabeza, solamente lo único que pueden ver es hacia una de las paredes de la caverna. ¿Y qué es lo que pueden ver en la caverna? Lo único que pueden ver ellos es la sombra que se produce con la luz de una fogata que está detrás de la muralla. De tal modo que cualquier objeto que se interponga entre la caverna, la pared de la caverna y el fuego, genera una sombra que es lo único que los atrapados o encadenados pueden ver. Dice Sócrates, que es Platón hablando, que los encadenados lo único que perciben, lo único que han visto es estas imágenes. Y ellos perciben que esas imágenes son la realidad de las cosas. Es lo único que ellos pueden saber que es real. Entonces, por ejemplo, por decir algo,
Si uno de los carceleros ponía sus dos manos, sus dos palmas y emulaba el movimiento de las alas de una mariposa, de un ave, los que estaban ahí encerrados pensaban que eso era en realidad un ave. Y eso era lo que para ellos era la realidad. Bueno, por a veces motivos, uno de los que estaban ahí presos es capaz de poder salir y escapar, se suelta de las cadenas. Y bueno, no me acuerdo si era uno o más prisioneros. Bueno, se las arregla para escapar. Va detrás de la fogata y sube por una escalera hacia arriba, hacia la superficie. Y al llegar arriba, él queda ensellecido al ver el resplandor del sol. Y puede ver el cielo azul, las nubes, los árboles, las aves, escuchar, etcétera. Percibir olores, sentir texturas, sabores. Y se da cuenta de que lo que él había visto o percibido en la pared de la caverna no era la realidad, era simplemente una sombra de la realidad. Probablemente un texto ocupado por Pablo, hablando de la sombra de las realidades por venir, hablando de la fábula de la caverna. Pablo fue instruido en griego, Pablo. Entonces, lo más probable es que él sabía acerca de esta fábula de la caverna y lo utilizó. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces este hombre que escapa? Este hombre que escapa, y al ver la realidad que existe, él decide volver a hablar con sus ex compañeros, los compañeros que están ahí prisioneros. Al decidir volver, entonces, lo que él trata de hacer es compartir la experiencia que él tuvo, decirles que hay un mundo que es diferente, un mundo iluminado, que existe algo así amarillo, grande, potente, que es el sol, de un cielo azul, etcétera, aves, sonidos, Y cuando él les dice estas cosas, los compañeros en respuesta no lo entienden. No saben de lo que está hablando porque no son capaces de abstraerse a una realidad que él mismo ha visto cuando ellos no han visto nunca eso. Se enojan, les da miedo, se enfurecen y hasta lo tratan de loco o tratan de incluso matarlo. Esta entonces es una alegoría que ha sido ocupada para tratar de entender cómo es que nosotros como seres humanos llegamos al conocimiento de las convicciones o la adquisición del conocimiento. Tenía, por lo visto, un propósito político. La República es un libro político y trata de, al fin y al cabo, de persuadir a las clases gobernantes para que ellos sepan que la certeza de las cosas no es algo inmediato, sino que más bien es producto de un esfuerzo por racionalizar lo que son las ideas, partir desde algo que es evidente por los sentidos a algo que es teórico y abstracto. Y él decía que era la única manera que tenían las personas que estaban encerradas de entender lo que era una realidad que les era fuera de los sentidos. Entonces, ¿cómo poder explicarlo y llegar a entenderlo? Necesitaban las personas que estaban ellos atrapados una enorme capacidad de abstracción. Y este fenómeno en particular, más bien el proceso en el cual las personas que estaban limitadas por estar amarrados ahí o más bien encarcelados, y cómo llegaban a entender estos procesos, o más bien el proceso mediante el cual ellos podían llegar a entender el relato del hombre que se había escapado, ha sido ocupada por los filósofos para poder tratar de entender o comprender las mecánicas, cuáles son los procesos cerebrales o del proceso de adquisición del conocimiento. Bueno, después de que todo esto ocurre, más bien de que Platón ustedes saben, el cristianismo llegó y todo el cuento, y hubo un siglo de siglos, más de 10 siglos de oscurantismo. Sin embargo, en el Renacimiento surge un movimiento, o más bien el Renacimiento es un movimiento que vuelve a revisar las teorías greco-romanas. Y bueno, se dieron cuenta que yo defino la Edad Media como un periodo de oscurantismo. Sí, es muy entretenida la Edad Media, pero un tiempo de oscurantismo. En el Renacimiento se revisa la teoría del conocimiento de Platón, pero de un modo ahora mucho más formal, y se le pone hasta un nombre, se le llama epistemología. Ustedes pueden verlo en internet, en el Google, y tratar de analizar el tema de lo que es epistemología, cómo es la búsqueda del conocimiento y cómo ha habido una variante desde Platón hasta nuestros días.
hay varias líneas de argumentación que hoy proponen los filósofos, para poder entender lo que es el adquirir el conocimiento. Y nosotros aquí vamos a hacer énfasis en dos aspectos en particular, que creo que puede tener más sentido para nosotros más que una elucubración demasiado teórica, que está muy por fuera de lo que nosotros como seres comunes manejamos. Porque el tema es complejo, el tema no es simple. Yo tampoco pretendo ser un experto en el tema, pero nosotros que hemos sido testigos de Jehová, quizás podamos tener una aproximación un poco más, por decirlo así, habitual, un poco más familiar, la palabra, al concepto. Como digo, voy a tratar de no hacerlo tan complicado, pero ni mucho menos, es algo que a veces es difícil. Vamos a ocupar la abstracción. Los sabios griegos son los primeros que ponen, bueno, ahí dicen algunos que son los persas, pero los sabios griegos ponen de modo ordenado la idea de que el conocimiento nace producto de la experiencia a través de los sentidos, como hemos visto.